Especial saludo para todos, bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar sobre ley de garantías y los métodos que pueden adelantarse para poder adquirir bienes y servicios durante este periodo. Vamos a realizar también un taller práctico y vamos a subir la invitación a SECOP para que sepan cómo es el tema de si la publicidad tiene que suceder en la plataforma, si es transaccional, si puede ser como régimen especial como lo venían haciendo. Entonces, vamos a empezar a aclarar las dudas, los elementos conceptuales de la ley de garantías. Durante los periodos de ley de garantías, pues hay algunas restricciones y también hay algunos mitos. Se considera que no es posible contratar durante los periodos de ley de garantías y esto en muchas organizaciones lleva a la parálisis de la ejecución presupuestal por el temor de incurrir en una práctica o en una modalidad que no corresponda a esta restricción. Entonces, la primera pregunta que nace es, si existe esa posibilidad de adquirir bienes y servicios durante el periodo de ley de garantías, y la respuesta es sí, un sí es posible, pero este sí está condicionado a un método y a un procedimiento que asegure el cumplimiento de los principios, y el único procedimiento válido se conoce con el nombre de convocatoria pública. ¿Por qué hay que adelantar procesos? Pues porque en las organizaciones existen las necesidades de bienes y servicios, porque también hay unos recursos que hay que aplicar y porque cuando existe un presupuesto público, pues tiene una razón de ser y es la satisfacción, la atención de las necesidades, y todo esto se suple a través de la adquisición de bienes y servicios. ¿Qué se prohíbe entonces durante la ley de garantías? Entonces, pues hay muchas prohibiciones, no solamente en materia contractual. Si ustedes revisan la ley 996 van a encontrar otra serie de restricciones como la participación en eventos públicos, la inauguración, situaciones que aplican principalmente para funcionarios públicos, también para algunos contratistas. Pero en materia de contratación, que es lo que nos ocupa hoy, hay dos restricciones específicas. La primera es no celebrar convenios interadministrativos. Esta está desde noviembre del año anterior. Y la segunda tiene que ver con no usar la ruta o el camino de contratación directa, que lleva directamente, sin una garantía de pluralidad, sin una garantía de varias ofertas, hasta una persona. Entonces, por no garantizar el cumplimiento de todos los principios, especialmente el de transparencia, se restringe esta modalidad de contratación directa. En los establecimientos educativos, en los cuales asisten a un régimen especial como ruta procedimental para la contratación, pues no es muy usual que suceda el tema de convenios interadministrativos. Sin embargo, vale la pena mencionar que también es una restricción. Una convocatoria pública es lo mismo que una licitación, y hay que partir de desmontar el mito y decir que no son lo mismo, porque a muchas personas se les escucha que sí pueden contratar, pero que hay que hacer una licitación, que durante los periodos de ley de garantía sí es posible, pero que hay que hacer una licitación y que el tema es muy complicado. Y aunque sí es cierto que hay que llegar a un proceso competitivo con reglas claras, lo que no resulta ser cierto es que el proceso sea el de una licitación. Entonces, como se mencionó anteriormente, se requiere una convocatoria, que es un documento que tiene algunas características, como más adelante las vamos a ver, un documento que establece cuáles son las reglas para estar en competencia, pero no es lo mismo que una licitación. Una licitación es una modalidad del Estatuto General de Contratación que también adelanta la selección a través de convocatorias, pero sus actividades son más extensas, sus cronogramas son más rigurosos, los tiempos son de ley, mientras que en una convocatoria de régimen especial, pues existe esta potestad para el Consejo Directivo, quien a través de su manual de contratación puede definir los tiempos. Entonces, entre las diferencias entre la convocatoria y la licitación podemos citar la cantidad de actividades, el cronograma y el fundamento jurídico.
En síntesis, este documento de convocatoria define reglas, cronogramas para llegar hasta la mejor oferta y luego una adjudicación. ¿Para qué se necesitan esas reglas? Para hacer un proceso competitivo y transparente. ¿El documento convocatoria se debe publicar en SECOV? Definitivamente es un sí. Y es una de las mayores inquietudes porque entonces acá hay una pregunta recurrente y es si sigue siendo en su modalidad de uso publicitario sin oferta, lo cual deriva en un efecto no transaccional, o si es necesario elegir esa posibilidad de con oferta, y en ese caso entonces el uso de la plataforma sí sería transaccional. Entonces, como regla general, toda convocatoria debe ser publicada en SECOV y esta invitación tiene el propósito de darse a conocer en la plataforma, pero no necesariamente de que el proceso suceda transaccionalmente en la plataforma. En el régimen especial hay esa particularidad que permite el uso, digamos, el exhibir y el colgar los documentos, el crear el proceso, el publicar la invitación con los tiempos del propio cronograma que se definan al interior del expediente contractual, y no necesariamente tiene que derivar en que las ofertas se reciban, se califiquen y se adjudique el contrato de forma transaccional. Entonces, no es obligatorio el uso publicitario con oferta, pero sí es obligatorio el uso de la plataforma para colgar la invitación y los demás documentos que se generen en el expediente. La ley de garantías no ha modificado lo dispuesto en materia de publicidad. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que sigue vigente y sigue existiendo lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 2195 del 2022, según el cual se accede a la plataforma a través de su uso publicitario en la modalidad de régimen especial. La solicitud de 3 cotizaciones evidencia selección objetiva. ¿Son equivalentes a una convocatoria pública? La respuesta es no. Las cotizaciones no evidencian selección objetiva y las cotizaciones no son equivalentes a un proceso de convocatoria pública. Mito desmentido, porque de tiempo atrás viene muy arraigada la creencia de que hay que pedir 3 cotizaciones para comparar precios y para asegurar la selección objetiva. Y lo primero es cierto, las cotizaciones sí permiten y posibilitan una comparación de precios, pero no son evidencia de una selección objetiva. Entonces, sí se requieren, sí son útiles, sí son necesarias para fundamentar el estudio de sector y mercado, que es otro documento del expediente contractual en el que se hace un análisis de la oferta y la demanda respectiva a ese bien o servicio que satisface una necesidad. También vale aclarar que la cotización no es la única fuente de mercado. Si ustedes asisten a la guía de sector y mercado de Colombia Compra Eficiente, eh, ellos citan algunas alternativas como fuentes de mercado. Entre ellas están los listados de precios, están otro tipo de consultas, pero la cotización no es la única fuente. La convocatoria, en cambio, es un documento que tiene la función de definir las reglas para la participación y la adjudicación. Entonces, quien se presenta a un proceso con un listado de precios no tiene la intención de competir, tiene el interés de mostrar los precios a los que está vendiendo, pero para que se considere un competidor, además de precios, tiene que mostrar que cumple con otros requisitos habilitantes que fueron establecidos en un documento que se llama invitación. La convocatoria define unas reglas, preestablece unos criterios para poder llegar hasta esa mejor oferta, hasta ese mejor proponente, que no siempre se caracteriza porque tenga el menor precio, pero sí el mejor. Y hay una diferencia entre menor y mejor precio, porque puede ser que para las mismas condiciones técnicas y de calidad existan los menores precios, pero cuando estamos buscando calidad, definitivamente el criterio de precio está en función de eso. Entonces, la calidad es un aspecto que debe definirse en el formulario técnico, la calidad no puede ser un aspecto discrecional del que les va a presentar una oferta, sino que debe quedar
como una regla dentro de los ítems que se están fijando en un formulario técnico. En un proceso de adquisición de bienes o servicios se requieren entonces los dos documentos, las cotizaciones, pero esto es como evidencia o como sustento del estudio de sector y mercado, y la convocatoria como documento que establece las reglas para competir y participar en un proceso. ¿Qué pasa si ante una convocatoria solo se recibe una propuesta? Entonces, si salió el aviso de convocatoria, si se cumplió con su cronograma, con sus actividades, y para el día de cierre solo se recibe una propuesta, es posible adjudicar, porque vale decir que la convocatoria es un documento que asegura el principio de transparencia, pero no la pluralidad. Ustedes pueden invitar, pero las personas del otro lado, en este caso los proveedores, pueden decidir si asisten o no. Es que una invitación es una solicitud de que venga, preséntese y cumpla, pero frente a esa solicitud, pues también es válido que la gente diga que no, que el proveedor diga no, no cumplo con todos los requisitos o no me interesa porque es que ustedes históricamente ya saben a quién le han comprado, entonces es probable que no todos quieran dar un sí ante una invitación. Entonces, por eso sí debe asegurarse el documento de la invitación y de la convocatoria con las reglas claras que evidencian una competencia, pero eso no asegura la pluralidad. Sí hay que procurar esto, sí hay que tratar de que se dé una pluralidad, y por eso conviene que además de la publicidad en SECOP, ustedes informen a través de sus carteleras institucionales, sitio web, de que existe esa posibilidad de presentarse, pero aquí tengo que aclarar de que el sitio web y otros medios institucionales como la cartelera no reemplazan la publicidad en el SECOP. Es indispensable que ese documento se suba a la plataforma. Si la respuesta entonces a la convocatoria es una sola propuesta que cumple, sí se puede adjudicar, pero para ello hay una condición, y es que la misma invitación dentro de su texto establezca esa regla, como se los voy a mostrar ahora en un ejemplo que vamos a adelantar. ¿Cuál es el contenido de una invitación pública? Principalmente reglas, ¿cierto? Reglas de participación, reglas de aceptación, reglas de rechazo, que todo eso quede muy claro en el documento. Luego de esas reglas, pues hay que hablar de la evaluación y la adjudicación, y también de lo que va a pasar en el contrato, cómo va a ser la forma de pago, cómo son las entregas, hasta cuándo va, etcétera, ¿cierto? Todo lo que es relativo al contrato, porque para un proveedor no puede ser una sorpresa algo que le aparezca en el contrato y que no conocía en la invitación. Desde el momento de la invitación, quien se presenta debe conocer qué es lo que se compromete a firmar en el contrato. Entonces, todas esas reglas que también son de la ejecución deben quedar contempladas en la ejecución. Ejemplo, si usted está interesado en comprar equipos de cómputo, tiene que especificar en la invitación si los quiere instalados, y para ello el proveedor se va a preparar con el cableado y la parte eléctrica que necesite, o si los quiere empacados en cajas. Entonces, ese no es un asunto que el proveedor tenga que decidir a título personal o adivinar. Ese es un asunto que debe quedar muy explícito desde la invitación, y no puede ser que cuando adjudica el contrato, usted en el contrato le ponga que es que los tenía que entregar instalados, y eso le implica él unos metros de cable y unos costos en electricidad, y no sabía porque la regla nunca fue clara en la invitación. Entonces, todas esas reglas deben ser exactas en ese documento de invitación. En este documento de convocatoria que se traduce a una invitación, básicamente los criterios fundamentales son los siguientes: un fundamento jurídico. Aquí hay que tener muy presente que cuando estamos bajo un régimen especial hay que citar lo particular del Fondo de Servicios Educativos. Hay que hacer unas menciones de ley, ejemplo, normas de seguridad y salud en el trabajo, pymes, no está acá, pero también hay que escribir sobre esa convocatoria las veedurías. El formulario técnico es un aspecto de la invitación que muy pocos conocen, pero que es supremamente importante porque aquí están las reglas especiales y particulares de los ítems. Entonces se no puede especificar que requiere 15 computadores sin indicar las características técnicas de esos equipos de cómputo, o que está interesado
en adquirir unos abanicos o unos aires acondicionados y lo deja de forma genérica, de manera que al proveedor se le ocurra cómo se los va a presentar, ¿no? Es usted el que tiene que definir las características técnicas de cada ítem. Se recomienda que en estos formularios técnicos no se citen o no se mencionen marcas. Entonces, aunque existen las dos tesis a favor y en contra de que se citen las marcas, puede significar un favorecimiento o una preferencia marcarlas. De todas maneras, les recomiendo leer al respecto sentencias y algunos criterios y conceptos de Colombia Compra Eficiente, aunque los conceptos no obligan, definitivamente lo que debe atraer un arraigo es la propia norma, pero de todas maneras los conceptos sí son orientaciones técnicas y cuando provienen de autoridad competente toman mucho peso y hay que tenerlos en cuenta. En esta invitación se citan también los aspectos presupuestales, como cuáles, como el CDP, cuál es la apropiación que va a atender esa necesidad. Se cita también las condiciones de entrega, si esto es en el establecimiento educativo, si es en una sede, en qué horario, etcétera. El cronograma de actividades y los tiempos, este es quizás de lo más importante y aquí tenemos una ventaja como régimen especial porque a diferencia de otras modalidades como la licitación o la mínima cuantía, tenemos la facultad de definir este tiempo para cada actividad. Entonces, ustedes pueden decidir que una invitación salga un lunes hasta el martes a las 2 de la tarde y que ese día se hace el cierre y se reciben las propuestas. Yo en esto me he encontrado opiniones en contra porque hay quienes dicen, no, es que la norma dice que son al menos 24 horas y eso es cierto, que hay que tener una invitación por al menos 24 horas, pero cuando se trata de una mínima cuantía. Y como no estamos frente a esa modalidad de mínima cuantía, sino frente a un régimen especial, entonces nunca se ha definido un tiempo para las actividades del régimen especial, pero sí un cumplimiento de todas las actividades. En la convocatoria también debe entonces fijarse los criterios de escogencia, de adjudicación, cuándo se aceptan, cuándo se rechazan las propuestas, qué sucede y cómo se trata un desempate. Vale recordar que antes de la invitación hay una fase, que es la de planeación, y que reúne, entre otros, estos documentos, el estudio de sector y mercado, el análisis de riesgos, el estudio previo, y la invitación es un documento secuencial de estos que menciono, y es una conexión entre la planeación y la selección. La selección no existe como fase dentro de las categorías que se conocen para la contratación, porque son la precontractual, la contractual y la postcontractual. También se conocen como la fase de planeación, contratación o liquidación, pero la selección es un conector muy importante que sucede entre la planeación y la ejecución de un contrato. Bueno, no está en la diapositiva, pero lo deben tener presente, los requisitos habilitantes. Es otro asunto de mucho peso que debe mencionarse en la invitación. Yo les voy a dejar esta presentación y voy a empezar con el taller porque creo que lo más interesante de este espacio también es la práctica. Entonces vamos a realizar un ejercicio. Este es el papel de trabajo con el que vamos a hacer una invitación pública. Entonces, lo primero que sucede antes de cualquier proceso contractual es la verificación de recursos y no solamente en presupuesto, sino también en tesorería. Entonces, para la verificación de recursos debemos tener un CDP. También debemos verificar que la necesidad existe en la planeación y para que exista en la planeación tiene que estar en el plan anual de adquisiciones. Entonces, esta es una línea del PAC que recoge lo que va a suceder en este ejercicio de suministro de elementos de aseo institucional. Este es el segundo requisito. Entonces, el primero es el CDP, el segundo es la línea del Plan Anual de Adquisiciones. La información del CDP me arroja datos como la apropiación, el nombre y el valor. También tenemos que tener listo antes de todo proceso un documento que se llama el formulario técnico. Entonces, este formulario técnico, como se los mencioné hace un momento, detalla qué es lo que se va a adquirir y la cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí no solamente dice trapero, dice el material, que es de hilaza,
A la escoba, por ejemplo, se le podría agregar que es de cabo metálico o de madera. Entonces, entre más específicos puedan ser en estos detalles y en estas descripciones, pues el proveedor va a tener mayor información para poderle suministrar precios objetivos. Este formulario técnico se obtuvo, por ejemplo, ¿por qué sabemos que una pasta de clorros vale 3.025? Porque previamente se solicitaron dos cotizaciones, como me lo muestra el papel de trabajo y que enseguida vamos a comprobar, y de esas dos cotizaciones se hizo la suma para este ítem y la división entre dos y me dio este valor promedio. Entonces este es el tercer insumo que necesitamos. El primero es el CDP, el segundo es que exista esa necesidad en el plan anual de adquisiciones, el tercer insumo es que se tengan esas necesidades detalladas y muy bien explicadas en un formulario técnico. También orientando sobre la unidad de medida requerida, ¿cierto? El proveedor, este formulario técnico es para el proveedor interesado, es para la planeación institucional, pero también es para el proveedor que esté interesado, que es el que se está informando y documentando sobre lo que están solicitando en un establecimiento educativo para la venta. Entonces, este es el tercero. Bueno, dice nuestro papel de trabajo que, que se tiene información de dos cotizaciones, ¿cierto? Y de ahí fue donde se sacó el promedio. Y luego les voy a dar detalles de las propuestas que se recibieron luego de que sale la invitación. Entonces, vamos a empezar con este proceso, vamos a empezar el registro. Lo vamos a hacer en una herramienta informática que me facilita hacer esto. Lo voy a hacer en una institución de prueba. La meta es hacer todos los documentos de la planeación hasta la invitación. Cuando tengamos la publicación, subirla a SECOP y posteriormente el recibo de propuestas y la adjudicación. Entonces, esta es la herramienta. Es una plataforma de contratación. Y voy a trabajar con esta institución. Voy a generar un nuevo proceso contractual. Acepto. Y voy a elegir entonces el tipo de contrato que va a suceder. Este tipo de contrato es una compra-venta, próximamente encontraremos en este listado. El contrato puede ser de compra-venta, obra, prestación de servicios, suministros, telecomunicaciones, seguros, internet, que son las mismas figuras que aparecen en el SECOP 2. Noten que acá no hay orden de compra o prestación de servicios, pero es porque si ustedes van a la plataforma tampoco van a encontrar esa alternativa. Como les comentaba, está en fase de desarrollo el contrato de transporte escolar. Entonces, hoy en particular vamos a hacer un contrato de compra-venta y sé que esa es la posibilidad porque me dice que el contrato va a ser para 2 días y que va a ser una única entrega. Entonces, son características muy específicas de una tipología de compra-venta. Regreso acá, selecciono que son bienes, que es una adquisición, que son artículos de aseo. (2026), elijo la línea del PAC, denme un momento por favor. Ese era el primer paso, ¿no? Y si ustedes notan acá no hay línea PAC, entonces permítanme, me devuelvo. Lo primero que voy a hacer es cargar esa línea del PAC, que ya la habíamos verificado. Eso lo puedo hacer por acá, seleccionar archivo, y voy a subir esta línea, la de aseo. Adjuntar. Espero que la plataforma la cargue. Y me dice que ya fue guardado, que el registro fue guardado. Me regreso aquí al nuevo proceso contractual. Acepto los términos. Repito esta partecita, un contrato de compra-venta. Selecciono bienes. Se trata de una adquisición de artículos de aseo 2026. Y ya me debe aparecer la línea, la que acabé de subir y que tenía preparada. Bueno, vale aclarar que este es el espacio en donde yo le debo indicar a la plataforma si voy a pedir una póliza o no. En este caso es una
contratación de 5 millones de pesos no sería necesario, las pólizas son exigibles a partir del 10% de la menor cuantía, y que no voy a poder usar esta opción que es el equivalente de una contratación directa. Precisamente durante ley de garantías es la que no puedo usar. En todo caso, su manual de contratación superada y pasada la ley de garantías le debería permitir esta posibilidad cuando se trata de servicios de apoyo a la gestión, que sería el equivalente de la contratación directa. Durante ley de garantías solo lo puedo hacer por acá, por contratación directa. Entonces guardo. Aquí le voy a dar continuar proceso porque no voy a asociar más líneas del PAC y voy a empezar a entrar la información del CDP, que según el papel de trabajo que tengo es del 16 de febrero. Entonces me vengo a la plataforma y le voy a decir que ese CDP es del 16 de febrero y automáticamente me sugiere las fechas para que haga estudio de sector y mercado, estudio previo, convocatoria, adjudicación, fecha del contrato, el registro presupuestal del acta de inicio. Y como si el acta de inicio es el 23 y esto se toma 2 días, entonces yo le puedo decir que es hasta el 20. Me va a dar 3 porque él incluye el día de contratación, pero no hay problema si se toma esos 3 días. No pasa nada con la planeación. Bueno, en la ficha, esta plataforma me recuerda que la necesidad se llama suministros de aseo, pero yo quiero que en el objeto contractual aparezca de otra manera. Yo quiero que cuando se haga el contrato no lleve el mismo nombre o la misma descripción de la necesidad, sino que, por ejemplo, el objeto contractual diga adquisición de artículos de aseo para el establecimiento educativo. Y ese va a ser el objeto contractual, que en todo caso antes de la minuta de contrato también lo podría cambiar. El valor estimado del contrato, permítanme que acá no me está marcando la fecha y no me la marca porque hice una fecha anterior. Si yo aquí le pongo el 25, sí me debe marcar los 3 días. Noten que acá inmediatamente me pasó a 3 días cuando le puse la fecha de finalización. Entonces, en el valor estimado del contrato, esto debe ser muy parecido al valor de la planeación. Y cuando les hablo de la planeación, es este valor del PAC. Entonces, el CDP debe ser por la cifra exacta que atiende esta necesidad, no por el valor del rubro. Me explico, si ustedes en materiales y suministros tienen 40 millones de pesos, esa cifra supera inclusive lo permitido para régimen especial. Usted no necesita 40 millones de pesos, que es el saldo de la apropiación, el saldo de materiales y suministros para atender una necesidad de 5. Usted necesita un CDP de 5. En esto también hay un debate porque hay quienes dicen que el CDP tiene que salir con el saldo de la apropiación. Luego les puedo compartir un concepto de de Hacienda donde se dice que el CDP tiene que corresponder a la necesidad para que eso no resulte desfasado con la planeación. En este momento vamos a trabajar con valores semejantes. Voy a colocar aquí el número del CP, según el papel de trabajo es el CDP2 del año 2026. En la plataforma solamente tengo que diligenciar las celdas que en el momento les he marcado, que solamente es la fecha de finalización, el valor del CDP, el código de la apropiación, ese código lo voy a traer del papel de trabajo, con el nombre. Y en la plataforma hago una excisión de esos 2 campos. Entonces aquí solamente dejo el código que corresponde a la apropiación y este lo paso al campo del nombre. El lugar de recibo de las propuestas, entonces puedo indicar que es en el email institucional o en la oficina de tesorería o en la oficina de rectoría. Estos 2 campos de prefijo y sufijo los voy a utilizar en la plataforma cuando tenga que referirme a un contrato de primera infancia o a una sede o a un proyecto que esté relacionado con los obligatorios, con el PRAES, con educación para la sexualidad y que este contrato o esta inversión que se va a hacer tenga que ver específicamente con ese proyecto. Como no es el caso, entonces le voy a dar guardar y ya tengo creado mi proceso. ¿Con qué sigo? Entonces, en este botón de seguimiento de procesos, elijo este que fue el que acabé de crear para editarlo a través de esta libretica. Y voy a empezar a documentar los ítems que van a alimentar
esa invitación pública. Entonces, la invitación debe contener un listado de documentos habilitantes. Noten que acá la aplicación me va mostrando los botones que voy diligenciando y no me deja avanzar, sino voy documentando cada insumo, cada botón que es requerido en ese documento que vamos a llamar invitación pública. Entonces, el primero son los documentos habilitantes y me tengo que ubicar en el tipo de proceso que estoy adelantando. Se trata de artículos de aseo, entonces son proveedores de bienes. ¿Qué tengo que pedirles a esos proveedores? Antecedentes judiciales, autorización de tratamiento de datos, carta de presentación de la oferta. Estos no aplican, la plataforma les dice cuándo aplican también. Medidas correctivas lo tengo que solicitar en este caso, procuraduría, no inhabilidad, no incompatibilidad. Hay que solicitar certificación de producto bancario porque ha sucedido que contratan con alguien y luego les dice, ay, pero yo no tengo cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Y resulta que cuando van a pagar del Sistema General de Participación no pueden girar un cheque, tiene que ser con transferencia. Entonces, desde el principio se le tiene que decir al interesado que este es un requisito habilitante. Vamos a solicitar para este proceso también existencia y representación legal, porque este tipo de artículos solamente los venden los comerciantes. Los comerciantes tienen establecimientos de comercio abierto al público y por eso hay que solicitar existencia y representación legal. Este siempre se solicita. Vamos a pedir este de la libreta militar y ustedes dirán, pero es que yo ya sé a quién le voy a comprar y la representante legal es una mujer. Se supone que cuando estamos frente a una invitación, usted no sabe quiénes se van a presentar y usted no sabe si el representante legal es femenino o masculino. Por eso, cuando se está haciendo la invitación, se tiene que elegir este requisito habilitante. Si estuviéramos frente a una solicitud que esa es dirigida, usted puede desmarcar este porque sabe que es femenino o masculino. Entonces, si es mujer, ¿para qué le va a pedir libreta militar? Pues estamos frente a una invitación y no sabe quién se va a presentar. Fotocopia del documento de identidad. Ah, bueno, ¿y qué pasa si lo pedí y es de género femenino? Ahora que hagamos la evaluación, yo les digo cómo vamos a desmarcar, a decir que ese requisito no aplica. Hay que pedir la oferta económica, ojalá en formato institucional, el pasisalvo de Contraloría, el certificado de no deudor de alimentos, certificado de no delitos sexuales, registro único tributario, en este caso no aplica una revisión técnico-mecánica. Si hay que pedir seguridad social para participar en procesos. Y bueno, ya estos otros requisitos son muy específicos y otra tipología de contratos. Voy a guardar los ítems. Y de estos que seleccioné, ya me aparecen, o sea, estos eran los que estaban disponibles para cualquier proceso y estos fueron los que escogí para mi proceso particular, artículos de aseo. De estos que aparecen acá, esta plataforma les genera autorización para tratamiento de datos, carta de presentación de la oferta, les va a generar la oferta económica, que es el anexo 2, y el certificado de no inhabilidad o incompatibilidad. Hago una revisión de que están todos los que necesito en este proceso. Si me falta alguno, lo selecciono del menú izquierdo y lo guardo, y si me sobra alguno, lo marco acá y abajo le doy a eliminar. Entonces, una mirada rápida de que estén todos. Ahí están todos los que necesitaría para este proceso. Me regreso al proceso que estoy editando. Identifico que ya está elaborado el de documentos habilitantes. Los que me faltan tienen un símbolo de relojito que significa que están pendientes y los que ya están chequeados tienen el chulito. Detalles técnicos. Entonces acá es donde voy a decirle a esta aplicación que a la invitación debe llevar este formulario con las condiciones muy particulares y muy específicas del formulario técnico que preparé. Es un formulario técnico que tiene unas columnas con una descripción, cantidad, que ya tiene incluido el IVA. En el formato que se tiene no admite puntos, ni comas, ni fórmulas. Y cuando entonces el formulario es bien diligenciado, que coincide con las fuentes de mercado que tienen, carga y verifico que sí, que no supere ese presupuesto oficial y que se parezca a esas fuentes de mercado que ya revisaron para poder llegar hasta esta definición de precios. Entonces verifico
cuántos botones llevo de los que se necesitan en la invitación, de ese contenido que va a aparecer en la invitación, y me muestra que ya tengo 2. Paso al tercero y aquí voy a escribir la forma de pago. Entonces se trata de un contrato de compra-venta en donde la característica principal es esta. Es un pacto de pago contra entrega de los productos. Es una de las principales características del contrato de compra-venta. ¿Cómo se diferencia del de suministro? Porque el de suministro tiene un tracto durante un periodo. Es una entrega que puede suceder entre febrero y mayo o entre mayo y agosto. Compromete un lapso. Entonces, esas entregas van sucediendo de manera sucesiva en un periodo, y esa es la característica principal de un suministro, en tanto que la compra-venta se caracteriza porque la entrega es muy rápida y asimismo sucede el pago contra entrega de los bienes. Entonces, esta va a ser la forma de pago que aparece en la invitación. Me regreso al proceso contractual. Ya tengo 3 insumos de ese documento que se llama invitación, y este es muy importante porque este es el que define, bueno, ¿cómo sé la fecha? Porque es que cuando se hizo el proceso, le habíamos dicho que la convocatoria iba a suceder el 17, esa primera ficha de fechas estimadas, entonces él recuerda y él me trae las fechas de la planeación. Entonces acá selecciono el cronograma con esas actividades y me sugiere unas fechas. Entonces me dice, la publicación puede ser el 17, el plazo máximo para expedir aclaraciones el 18, el cierre de la convocatoria el 19. Si ustedes notan, acá se está cumpliendo un plazo de un día para esa invitación. Este día del cierre significa este día del cierre a las 10 de la mañana. Tienen que llegar los competidores. Aquí ya no tengo interesados con un listado de precios, aquí ya tengo competidores con una oferta económica y unos documentos habilitantes. Entonces, entregar como se está señalando acá, incluso con los anexos de la invitación que ahora se los voy a compartir. Y verifico, aquí creo que esta fecha de 21 es un sábado, entonces este día se considera no laboral. Paso esta actividad para el 23, la publicación de observaciones también el 23 y la adjudicación el 23. Entonces, repito que estas fechas son de un régimen especial y discrecionales, no son las mismas de ley de una modalidad. Y vamos a hacer un repaso de las actividades: una publicación de aviso, un plazo máximo para recibir solicitudes, un plazo máximo para expedir aclaraciones, cierre de la convocatoria, revisión preliminar de los documentos que se pidieron, un plazo máximo para recepción de aclaraciones y documentos que son subsanables, porque puede pasar que sí llevó la Cámara de Comercio, pero que superaba el tiempo establecido, o que le faltó el redán. Entonces, el competidor tiene el derecho de que el 19 por la tarde se le diga y que antes de las 10 de la mañana lo presente, y sigue siendo un competidor. Todos los requisitos son subsanables, excepto la póliza de seriedad, si se había pedido, y tampoco es subsanable mejorar la oferta económica. Si él dice, es que salió por 5 millones, pero venga que yo me arrepentí y le quiero proponer 4.990.000, eso no es subsanable. Luego de que entrega, no es posible remediar el precio que sugirió, porque eso sí pondría en desventaja a los otros competidores. Bueno, otra de las actividades es el plazo para efectuar la revisión, la publicación de la evaluación, el plazo máximo para recibir observaciones a la evaluación, la publicación de las respuestas a esas observaciones, y cumplidas todas estas actividades ya tenemos un cronograma, no del proceso. Este cronograma es la vida propia de la invitación. Entonces, aquí puedo definir obligaciones específicas. Ejemplo, requerimos que todos los insumos de aseo entregados estén debidamente empacados y en cajas de la misma dimensión para que sean apilables. Entonces, en la minuta que nosotros que empleamos y que ahora vamos a ver de un contrato de compra-venta, están todas las obligaciones que sean posibles, pero si hay una que no esté ahí y que el competidor y quienes vayan a dar respuesta con la convocatoria, quienes vayan a dar respuesta con una oferta, deban conocer, eso se establece aquí. En este caso no hay, entonces noten que la aplicación
ya me liberó la posibilidad de continuar a través de esta flechita y vamos a empezar a hacer los documentos. En este proceso tampoco requerimos pólizas, entonces no tengo que hacer una resolución de aprobación de pólizas. Con los insumos que ya tenemos, que son los requisitos habilitantes, la forma de pago, el cronograma, podemos avanzar en la elaboración de los documentos del expediente contractual. Entonces, el primer documento es el de sector y mercado, la fecha la conocida por las estimadas del proceso. La aplicación me ofrece unas alternativas de servicios de resumidos, de bienes detallados, de obras, de bienes resumidos y de obras. La primera pregunta que me tengo que hacer es qué es lo que voy a contratar y se trata de unos bienes y no lo voy a hacer detallado, voy a hacer un estudio resumido, entonces elijo esta opción. La aplicación me muestra unas plantillas. Esta aplicación es en línea, lo que garantiza que las plantillas siempre van a estar actualizadas y me guía a través de unas preguntas que están resaltadas siempre en amarillo. Entonces, la primera pregunta, recuerden que en un estudio de sector y de mercado, que es el primero que estamos haciendo, estamos evaluando, estamos analizando la oferta y la demanda. Entonces, las preguntas que vamos a encontrar en esta plantilla están relacionadas con oferta y demanda. La primera es, ¿en qué sector comercial se está moviendo? Entonces, yo aquí tengo que escribir que se trata de aseo y útiles para limpieza. Ese es el sector económico en el que estoy eh, averiguando sobre la oferta y la demanda. Estas celdas son expandibles. Bueno, no hay otro sector económico. ¿Quiénes componen el sector? ¿Quiénes componen este sector de útiles y de aseo? Entonces, no son prestadores de servicios, no son constructores, definitivamente acá son productores, comerciantes y distribuidores. ¿Cómo es el mercado en este municipio donde está sucediendo esto? Pues cuando es rural, bueno, artículos de aseo casi siempre van a encontrar bastantes en sus pueblos o en sus regiones, entonces podríamos decir que la característica que describe ese mercado en ese municipio donde está es amplio. ¿Qué es lo que necesita comprar específicamente de aseo? Entonces aquí ya me trae el formulario técnico que les decía que es uno de esos insumos. ¿Qué proveedores grandes conoce en su municipio? Vamos a ver, como no es una ciudad capital, probablemente no existen grandes, entonces escribimos sin información. Lo mismo podemos escribir en qué proveedores medianos conoce, no tengo información. Pero el papel de trabajo sí me dice que tengo dos cotizaciones que las voy a clasificar como pequeños proveedores. Tienda Roca, información sobre estas cotizaciones, Tienda Roca y Químicos SAS. Entonces traigo esa información acá. Tienda Roca y Químicos SAS. Estas fueron mis fuentes de mercado. Todavía no son competidores. Aquí estoy haciendo el estudio de sector y mercado. Aquí lo que estoy diciendo es que me proporcionaron datos sobre precios. Necesito una combinación de bienes, en este caso no, perdón, de servicios, en este caso no, no requiero combinación de bienes y servicios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, compra ventiladores, que son bienes, y necesita que sean instalados. Entonces, en ese caso sí se requiere la combinación de servicios. Bueno, y debo elegir una nota que se ajuste a la explicación de cómo obtuve esos precios para el formulario técnico. Entonces, tengo varias. La primera es, se obtuvieron varias cotizaciones y se sacó promedio. Esta es la que aplica a esta situación, pero también podrían decir, se dispone de varias cotizaciones y se tomó como referencia la de menor valor. Esta también podría aplicar. También podrían decir, para el momento de este estudio se recibió y analizó una sola fuente que se ajusta al presupuesto estimado. En consecuencia, se asumen sus valores. Esta nota no se la recomiendo durante ley de garantías porque hay una necesidad de asegurar la transparencia y la pluralidad. Entonces, aunque puede suceder que se haya pedido varias y solamente tenga una, pues el esfuerzo tiene que ser para disponer de varias fuentes de mercado. Incluso usted las puede pedir por correo electrónico y que le quede la evidencia de que escribió 5 correos y como respuesta solamente recibió dos fuentes de mercado, porque le ofrecieron un listado de precios o le ofrecieron cotizaciones, pero deje evidencia de que usted sí pidió fuentes de mercado. Voy a señalar que no tengo observaciones generales, voy a pasar este campo, y quien proyecta este estudio
que en este caso sería la secretaria de rectoría o el pagador o el contratista de apoyo a la gestión, y voy a guardar este estudio de sector y de mercado. Es el primer insumo para llegar a una invitación. Ustedes no pueden llegar a una invitación o a una convocatoria sin haber pasado por la planeación. Entonces, la importancia de este ejercicio es que estamos haciendo el paso a paso. Una vez generado el documento, esperemos que aquí la plataforma termine y me lo muestre terminado. Entonces, así queda el estudio de sector y de mercado. Entonces, es un documento que hace una descripción de la modalidad, de la necesidad, de los aspectos generales del mercado, de la fundamentación jurídica de sector y mercado. Yo sé de establecimientos que en el estudio previo tienen subtítulos para sector y mercado y en el estudio previo tienen subtítulos para el análisis de riesgo. Permítanme decirles que no es válido. Cada documento del expediente contractual es único y con un contenido definido por unos lineamientos que ya fueron trazados por Colombia Compra Eficiente. Entonces no podemos mezclar en el estudio previo y de conveniencia una cantidad de contenido que pertenece a otros documentos. Este, por ejemplo, sale con su formulario técnico y sale listo también con la firma mecánica, que no reemplaza al original, pero que sí me sirve para descargar este documento y hacer la fase inicial de publicidad en SECOP. Cuando cree el proceso en SECOP, que lo vamos a ver ahora, debo subir el CDP, debo subir el estudio de sector y mercado, el estudio previo, la matriz de riesgo y la invitación, hasta ahí. Y con eso creé el proceso. Cuando se hizo el cierre de la convocatoria, se hace la evaluación, la adjudicación y el contrato a través de la facilidad o de la ayuda de adendas y modificaciones, subes esos otros documentos. Durante ley de garantías es muy importante que la invitación tenga su tiempo de publicidad en la plataforma para que luego pueda ser posible actualizar el proceso con el elegido, aunque la plataforma les va a dar la posibilidad de que de una vez publiquen al contratista. En ley de garantías es mejor que ustedes aseguren la evidencia de la transparencia y de los tiempos en un cronograma, como lo vamos a ver ahora. Tengo entonces este primer documento, me voy a regresar acá a proceso contractual para hacer la matriz de riesgos. Entonces, en esta matriz de riesgos voy a escoger una que tenga que ver con bienes, porque se trata de artículos de aseo. Esta matriz es muy completa, aquí me muestra 52 situaciones que podrían suceder en un proceso contractual. Yo solamente voy a desmarcar en un PDF o en este tipo de herramientas con control F se busca, y voy a decir que me busque lo que tenga que ver con garantías. Como no pedí pólizas, voy a desmarcar esos riesgos que no tengan que ver con esos riesgos que no estén asociados al tema de garantías. Y voy a desmarcar también un riesgo que yo sé que está en la matriz, que es el de obras, porque el contrato no tiene que ver con obras. Entonces, los demás riesgos serían aplicables a este proceso. La recomendación es que se familiaricen con esta matriz y que marquen o desmarquen según corresponda a cada proceso contractual. Esta matriz no es un instrumento que lo encuentren elaborado en alguna parte. Esta matriz es un instrumento específico de la plataforma de contratación, pero sí es algo que ustedes pueden hacer. Si ustedes cogen la guía de Colombia Compra, aquí queda un error ortográfico que lo podemos corregir ahora en el objeto contractual. Les comentaba que este sí es una matriz que ustedes pueden elaborar luego de la interpretación de la guía de riesgos de Colombia Compra Eficiente. Entonces, aunque el instrumento no lo van a encontrar elaborado, no quiere decir que no lo puedan hacer. Significa que hay que coger esa matriz, perdón, esa guía, interpretarla y llegar hasta un instrumento como estos. Ahora les muestro cómo editamos un objeto contractual. Bueno, vamos a la parte de estudio previo. Entonces, en el estudio previo, vamos a seleccionar el modelo que aparece y
a diligenciar la plantilla, igual que sucedió con la del estudio de sector, nos vamos guiando por los letreros en amarillo y la primera pregunta que me hace es, ¿cuál es el permiso? ¿Qué numeral corresponde a ese permiso de uso de los recursos que le da el decreto 4791 o el numeral 2.3.1.6.311 del decreto 1075 para invertir en artículos de aseo? Entonces, aquí lo tengo, en el numeral 4. Entonces, dice que los recursos se pueden invertir en la adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución como papel, útiles de escritorio, elementos de aseo. Entonces, el permiso para esa inversión está acá. Luego, este formulario me pregunta que por qué es necesario esa compra. Entonces, esta es la justificación que tenía en el papel de trabajo y por eso hay que satisfacer esa necesidad. Entonces, esta que la tenía en mi papel de trabajo, la puedo llevar, puedo seleccionar y la puedo llevar acá al documento, la voy a pegar y expando la celda para poder verificar que todo me quede bien escrito. Vamos a mirarlo. La adquisición de artículos de aseo para un entorno educativo implica más que proporcionar limpieza a ambientes escolares, significa una inversión con propósito pedagógico que aporta directamente al bienestar y la salud pública. Algunas razones fundamentales son prevención de enfermedades, ausentismo, reducción de contagios, cultura de autocuidado, creación de dignos ambientes de aprendizaje, formación para hábitos de higiene, cumplimiento de normas, aporte a la seguridad sanitaria. Por lo expuesto, se hace indispensable la inversión de recursos en artículos de aseo. Esta razón no tiene que ser muy extensa, pero sí tiene que ser muy poderosa porque es la que tiene que convencer a un organismo de control de por qué se satisface esa necesidad con la compra que está sucediendo. Luego me pregunta de dónde son los recursos, entonces ahí habíamos dicho que eso venía de recursos del balance, estamos contratando con recursos del balance. Estas celdas siempre las debo diligenciar con cero, ya con un cero que esté acompañado de estos guiones que anteceden y que está después, porque si no para un sistema de información el cero solo es un campo vacío. Entonces voy a llenar en SECOP, ese campo de recursos del balance está aquí, en otros. Entonces ahí es en donde voy a poner el valor y en las demás fuentes coloco cero. Son 5 millones de pesos, entonces corresponde a recursos del balance que en la plantilla SECOP está identificada acá, otros. Aparece nuevamente el formulario técnico. Noten que no tengo que estar trayendo la tabla varias veces para los diferentes documentos que piden el formulario técnico. Me dice que si es necesario adjuntar una certificación de personal, en este caso no estoy ni siquiera frente a una prestación de servicios, es frente a un bien. Y por último me pregunta que quién proyectó el documento. Y ya tengo entonces el estudio previo. He elaborado entonces el estudio de sector y mercado, que es un análisis de la oferta y la demanda y que es la que requiere como fundamento las fuentes de mercado, entre ellas las cotizaciones. He elaborado la matriz de riesgo, seleccionando los que son aplicables a este proceso particular de bienes y este es el tercer documento que elaboro, que es el estudio previo y el análisis de conveniencia, en donde se hace una sustentación y una justificación muy clara de la necesidad. Entonces aquí aparece que el permiso es este numeral 4, esta es la justificación ampliada, la que trajimos del papel de trabajo, está también la información de la línea PA que la habíamos cargado previamente y es un documento que ya lo tengo listo con una imagen de firma respaldada en una resolución para publicarlo en SECOG. Entonces, vamos a hacer el documento que hoy nos atrae a este espacio de formación y el que nos genera mucha inquietud y es la solicitud de invitación. Antes de hacer esta solicitud de invitación, quiero mostrarles cuál es el contenido eh, de ese documento. Entonces, vamos a mirar. Un momento, por favor, lo vamos a abrir. Esquema para la invitación.
Entonces, un esquema para la invitación se caracteriza por este contenido. Entonces, están los datos institucionales, un logo, un NID, invitación pública, número y el año, la modalidad que es de régimen especial, el objeto, la necesidad según la línea del PAA, que todo eso lo acabamos de ver en el estudio de sector y mercado, estudio previo, unos fundamentos jurídicos, que en este caso les sugiero que sean muy específicos, de los fondos de servicios educativos. Hay que mencionar con los argumentos de ley el compromiso de transparencia, veedurías ciudadanas, convocatoria a MIPYME, las normas de seguridad y salud en el trabajo, el objeto a contratar, la codificación del bien o servicio con el catálogo de Naciones Unidas, con este catálogo UNSPSC, que significa United Nations Standard Products and Service Code, es el que corresponde a ese plan anual de adquisiciones, un formulario con el ítem o la actividad que se desea, con unas características muy bien definidas. Recuerden que aquí no puede ser ventiladores, televisores, pelotas, impresoras, no, esto debe ir acompañado de sus características técnicas. La unidad y la cantidad, en la invitación no sale el valor, porque el valor ya fue revisado y analizado en el estudio de sector y de mercado, y usted no le puede decir al competidor a cómo le tiene que vender. Él puede consultar el estudio previo, él puede consultar el estudio de sector y mercado y establecer cuáles son los precios máximos que estaría dispuesto a pagar, que la institución puede pagar por esos bienes o servicios, pero en la invitación usted no puede condicionar que le tiene que vender resmas de papel a 15.000. Por eso es que el precio no aparece acá, porque el precio, que es la respuesta ya no a una solicitud de cotización, sino a una invitación, ese precio es autónomo e independiente de quien se presenta como un competidor. En este formulario, además, en este formato, además de invitación, se debe señalar el plazo, las condiciones de entrega, el lugar de ejecución, el presupuesto, las garantías, si se piden o no, hay que citarlo acá. Los requisitos habilitantes, entonces aquí es donde está esa selección que hice en ese botón de requisitos habilitantes, y quien se presenta y concursa y sabe que está en la carrera por un objeto contractual, entenderá que no es suficiente que presente algunos. Para poder llegar hasta la meta, que es la adjudicación, tiene que cumplir con todos. Está también la experiencia requerida, la forma de evaluación, quién es el responsable, las causales de rechazo, las causales de declaratoria de desierta, las fases de evaluación, muy importante, ¿qué se le va a tener en cuenta? Entonces se le va a tener en cuenta el precio y sobre eso se asigna un puntaje. Y si supera esa fase de precio, porque no se pasó, si el presupuesto oficial son 5 millones y la propuesta no fue 5 millones uno, sigue en el proceso, pero si se pasó, ni siquiera hay que revisarle los habilitantes porque no cumplió con el primer criterio, que era no superar el presupuesto oficial. Si supera entonces esa primera parte del precio, pues entonces se continúa con el análisis de los requisitos habilitantes. Luego el cronograma, y en el cronograma están las actividades con sus fechas. ¿Cómo es este asunto de la correspondencia, de las aclaraciones? Si es una dirección física, si es un email, esto es aconsejable porque no siempre van a encontrar personal en oficinas. El tema de aclaraciones, la forma de adjudicación, los riesgos del proceso, que aquí pueden decir que se adjunta la matriz, que fue la que ya se elaboró, cómo va a suceder la supervisión, otros productos, ejemplo, que se va a pedir el producto bancario, y la fecha de expedición de la invitación. Entonces, este es como el esquema, es la estructura de una invitación, y ahora sí vamos a hacer eso en un documento que pueda ir a SECOFA. Entonces, elijo la invitación con ese contenido, una invitación pública sin garantía, quiere decir que fue sin el requerimiento de póliza. Me encuentro una plantilla asistida con todo ese contenido de la rúbrica que acabo de leer, y me guío por los letreros amarillos. Aquí solamente me está haciendo dos preguntas: ¿cómo va a ser la entrega? Única entrega. Me pregunta por ese dato. Aquí están ya todos los requisitos combinados. Y me pregunta, aquí está el cronograma. Esta fecha es muy importante porque con esta fecha vamos a hacer los anexos. 19 de febrero. Con esa fecha deben quedar los anexos. ¿Quién los hace? Los debe presentar el proveedor interesado, el competidor. Ahora les muestro cómo se hace.
y quien proyecta esta invitación. Entonces, todo ese contenido de esa rúbrica, que si lo va a hacer en un procesador de textos, pues le va a tomar su mediodía o su día. Ya lo tenemos acá en un documento que se llama invitación. Entonces, ¿cómo queda la invitación? Queda de este modo. Es una invitación pública número 4, que es la de este año. Bueno, y todos los elementos de la rúbrica que acabamos de leer, aquí los encuentran. Vamos a mirar el tema de única propuesta, que lo citamos o lo tratamos ahora en la presentación, única propuesta. Entonces, me encuentro esta expresión de única 4 veces y aquí dice, bueno, plazo y entrega, que se trata de única entrega. La segunda es acá, comunicación. Vamos a ver dónde me resalta la tercera, aquí. Dice, en caso de que se reciba una sola propuesta que se ajuste a los términos de la invitación y no excede el presupuesto asignado, esta se considera válida para la aceptación y continuidad hasta la contratación. Si se configura esta situación, única propuesta que cumple el máximo puntaje previsto será asignado a esta. Entonces, cuando es una regla de la invitación, cuando se dice, se señala, se preestablece que eso podría pasar, entonces sí es posible atender una sola, no es una causal de declaratoria de desierta porque hay una sola que cumplió. La invitación sí fue pública y sí fue abierta, pero la respuesta no aseguró una pluralidad. Entonces, ¿qué tienen que demostrar? Que lo publicaron en SECOP, que lo dieron a conocer, que pidieron las varias cotizaciones cuando se hizo el estudio de sector y de mercado, y la invitación les permite asignar eso. Vamos a mirar en esta invitación los anexos. Entonces, los que yo les decía que era muy conveniente que los tuvieran como formatos institucionales. El primero, el de carta de presentación de la propuesta. Entonces, este anexo es muy importante porque los interesados dicen y dan a conocer que leyeron la invitación, que la conocen, que están de acuerdo y firman, ¿cierto? ¿Cómo se diligencia este anexo? Ustedes lo pueden imprimir para que los interesados completen estos campos de ciudad y fecha y firmen. Esa es una manera. La otra forma es que le envíe el enlace y preferiblemente por correo, y ellos lo documenten, y en las versiones de Acrobat hay una posibilidad de editar documentos. Ahora cuando estemos en la fase de recibos de propuestas, yo les voy a mostrar eso cómo se hace. Este es el primer anexo que genera la aplicación. El segundo anexo, que también es muy importante que se presente con la invitación, este es de los más importantes, es el de la propuesta económica, porque noten que acá no, primero se coloca la ciudad y fecha, entonces 19 de febrero decía el cierre, 19 de febrero tendría que decir acá, pero es muy valioso que aparezca el ítem sin posibilidad de que alguien les modifique lo que dice acá, entonces que no sea que estaba pidiendo un computador de 14 pulgadas y usted no se dio cuenta, perdón, le estaba pidiendo de 16 y usted no se dio cuenta y el que le estaban, y la oferta que le están haciendo le puso 14 y usted no se dio cuenta del cambio acá. Cuando los formatos son institucionales no existe esa posibilidad de que le cambien información de cantidad, entonces, ¿qué tiene que hacer el interesado en competir? Colocar el valor unitario y el valor total sin sobrepasar 5 millones de pesos, en este caso, que es el presupuesto oficial. Miremos el tercer anexo que se genera con la invitación, y ese tercer anexo es formato de tratamiento de datos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas personas le dicen, yo vi mi información, vi mis documentos en SECOP o los vi en una plataforma de Contraloría y yo no autoricé. Entonces, si la persona a través de este formato firma y consiente que se dé la publicidad, pues usted va a la fija de que tiene el derecho para hacerlo. Ahora él podrá decir, no autorizo que se publique mi cédula, y eso lo colocaría en esta salvedad. El último formato es el de no inhabilidad, no incompatibilidad. Todos estos formatos se pueden coger y enviar a los interesados.
y que ellos lo diligencien, bien sea en forma manuscrita o en la versión de Acrobat que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, ciudad y fecha, febrero 19, aquí el nombre del participante y está declarando que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. Estos son los 4 formatos que salen con la invitación. Hecha la invitación con todas las reglas, entonces aquí tendría que hacer una pausa y me voy a ir a SECOF. Hasta aquí llegué con el proceso y entonces me voy a la plataforma de SECOF a publicar el proceso. Entonces ya estoy en una institución educativa, elijo procesos, tipo de procesos, voy a encontrar estas opciones, todas las posibilidades del Estatuto General de Contratación y las 2 que nos corresponden, régimen especial o contratación de régimen especial con oferta. En este caso es transaccional. Alguien me decía, es que, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios se consideran contratación directa, son causal de contratación directa. Eso es cierto. Artículo 2 de la ley 1150, causal de contratación directa. Pero cuando eliges un contrato en esa modalidad de contratación directa, no lo puedes colgar por régimen especial. Si elegiste contratación directa, eso se traduce a un uso transaccional de la plataforma. Entonces no puede ser que por manejo lo quieras como directa, cuando además tiene unas características específicas y particulares como una resolución y un acto que reconoce, pero que cuando lo vas a publicar lo haces por acá, por régimen especial. Entonces, si lo eliges como directo, el tratamiento y el efecto de eso es transaccional. Ahora, durante ley de garantías, esto está prohibido, ¿cierto? Incluso acá lo dice, limitado. Esto está prohibido durante la ley de garantías. Entonces, ¿cómo puedo hacer la publicidad del proceso? Como siempre la he hecho, por régimen especial o con ofertas, y en este caso es transaccional. Yo voy a hacer la publicidad de un proceso por régimen especial. Creo el proceso, en este caso voy a montar uno que tengo eh, listo para esta práctica. Es una adquisición de artículos de ferretería y voy a montar hasta la invitación nomás. Elijo la unidad de contratación. A veces se me demora un poquitico para actualizar. Elijo esta unidad, le voy a dar confirmar. Y quiero que noten también lo que sucede con el estudio previo que genera la aplicación. El estudio previo es un documento tan completo que me permite adelantar la publicidad en SECOF en muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el objeto? Este es el que voy a poner allá, en SECOF, del estudio previo que me generó la plataforma. Entonces, lo coloco acá. El código de Naciones Unidas, vengo y lo busco al estudio previo. Tengo estos códigos, puedo trabajar con uno o con varios. Tengo estos códigos, yo acá los selecciono, me vengo a la plataforma, los copio en este vínculo, corto estos últimos y me quedo nomás con el primero y luego voy pegando de a uno, corto estos. Miren que no tengo que estar haciendo cambio de pantallas, transcripción, si puedo traer directamente es más fácil porque disminuyó el riesgo de error. Entonces agrego más códigos que fueron los que corté, los pego acá. Preparo el código de manera que sí me lo pueda filtrar la plataforma, que sí me lo pueda filtrar este listado. Voy a dar buscar. Elijo los otros que estaban en ese estudio previo, señalo. Aquí ya le puedo dar reiniciar la búsqueda y colocarlo. No es necesario colocarlos todos. Realmente ustedes pueden avanzar con unos cuantos y lo que sí tengo que garantizar es que luego me lo va a asociar a un proceso. Entonces, por ahora voy a trabajar con estos 3. No me los tomo todos. Vamos a poner uno más. Vamos a dejar este último. Le doy buscar. Busco el resaltado en amarillo. Y tengo los esenciales.
Bueno, aquí voy a asociar con la línea del PAA. Entonces, vamos a agregar. Me encuentro estos valores, entonces como tengo varios para ferretería, me voy a ir a este estudio previo para ver cuál es el valor que coincide con esta necesidad y me dice que es la necesidad de 6.694.000. Entonces vamos a elegir acá, la que más se parece es esta. Aquí hay un pequeño desfase de la planeación, pero no se considera significativo. Lo ideal hubiese sido modificar esta línea y colocar los 6.694.000, sin embargo está muy aproximada la línea del PAS con lo que sucedió en ese estudio previo. Bueno, y esta es la parte muy importante que todos tienen que entender en una ley de garantías, en este periodo exacto. La plataforma me pregunta, uso publicitario, uso del módulo de forma publicitaria. Si le digo sí, es porque ya tengo una invitación y además un contratista. Pero si lo digo no, entonces puedo seguir creando el proceso, subir la invitación y estoy dejando evidencia de que para el momento en el que sucedió este proceso todavía no había un elegido. Y había un cronograma que me permite cumplir con unas actividades de convocatoria, cierre, evaluación, y todavía no estoy publicando un contratista. Entonces, yo no voy a tomar esta opción de que ya tengo un contratista, sino que voy a seguir por el no. Y cuando suceda esa elección y ese contratista, por la alternativa que tiene la plataforma de adendas, actualizo con el contratista elegido. Entonces aquí voy a elegir el tipo de contrato. Miren que aquí no aparece orden de compra, orden de prestación de servicios, aquí aparecen tipologías contractuales. Elijo la que, bueno, vamos a ver cuál tiene este contrato. Entonces estoy trabajando con este estudio previo y yo aquí voy a buscar tipo de contrato. A ver qué me dice este estudio previo. Tipo de contrato. Entonces me dice que este contrato es de compraventa. Aquí me está señalando que es un contrato de compraventa. Y este mismo documento, estudio previo que es tan completo, me permite definir el plazo. Entonces me dice que va a ser un total de 10 días, ¿cierto? Ambas fechas inclusive, que empieza el 4 y que va hasta el 13. Esa información la traigo acá a la plataforma. Entonces aquí escojo regla aplicable, duración del contrato me dijo que es 10 días y este estudio con el que estoy trabajando para la publicidad me dice que ese contrato finaliza el 13. Entonces traigo ese dato acá. Toda la información en donde la encontré, en el estudio previo que genera la herramienta. Le voy a dar guardar, continuar y voy a llenar estos campos que aquí es un no, aquí es un no. Fecha de firma del contrato. Entonces, según esta previsión de plazos, el contrato el contrato iniciaría el 04 y va hasta el 13. Traigo esa información acá. Inicia el 4. Inicia el 4 y el plazo de ejecución es hasta el 3. Bueno, luego me pregunta valor estimado del contrato. Entonces, para no cometer errores en la transcripción, yo me traigo estas cifras sin decimales. Y la coloco aquí en el valor estimado. No es del acuerdo de paz. Normalmente este campo requiere que se le dé clic 2 veces. Es funcionamiento. Si ustedes marcan que es inversión, les va a exigir un código BPIN y como no son formuladores de proyecto, no lo tienen. Me pide el valor acá. En estas es un no. En esta plataforma, así sea Sistema General de Participaciones, cuando lo señalan, los lleva a una imposibilidad de trámite en la plataforma. Entonces, todas las publicaciones terminaron siendo acá, en otros recursos, porque cuando le dicen Sistema General de Participaciones, no les da la opción de los recursos que están manejando de educación, entonces siempre vamos a estar acá. Bueno, colocamos el valor del contrato, le vamos a dar guardar, venimos a el tercer formulario, edito pregunta, aquí siempre se escribe valor del contrato,
le doy confirmar, coloco el valor, que es adquisición. Me voy a traer uno de los códigos otra vez, uno de esos códigos de Naciones Unidas que está en este formato, en este estudio previo específico para esta necesidad de este proceso, que es ferretería. Lo voy a colocar acá, lo filtro, lo busco. No los tengo que colocar todos, de hecho aquí no admite sino uno, que está asociado a una necesidad del PAC, y le voy a colocar en descripción adquisición, artículos de ferretería, que es el proceso que estoy publicando, pero del que me estoy valiendo para que sirva como ejemplo cómo es que se hace la publicidad cuando tengo una invitación. Le doy guardar. Vengo al último módulo, que el último módulo es este, documentos del proceso. Le voy a decir anexar documento, voy a buscar la ruta, donde lo tengo. Eso está en la carpeta de esta institución educativa. En procesos 2026, el proceso 2, publicación de la invitación. Entonces, cuando publico la invitación, elijo lo único que existe hasta el momento de la invitación. Y hasta ese instante existe el CDP, el estudio previo, la invitación, la matriz de riesgos, y también existe el estudio de sector y mercado. Entonces, abro estos, le doy anexar y voy a buscar el otro documento. El otro documento quedó en esta carpeta. El otro documento es el de sector y mercado, estudio de mercado. Entonces, esos son los que estaban en la planeación y que fundamentaron y sustentaron la invitación. Le doy cerrar. Publiqué estos documentos con la invitación. La invitación tiene un plazo hasta cuándo se recibían las ofertas. Le voy a dar guardar y publicar. Bueno, me dice que falta en el cuestionario un campo, editar pregunta, y vamos a ver qué campo faltó acá. Este campo, el de cantidad. Le voy a dar guardar y vamos a publicar. Entonces, publiqué la invitación sin todo el proceso con estos documentos, con la oportunidad que dice el cronograma para recibir las ofertas, hacer el cierre y luego evaluar. Cuando ya dice publicado, ya el proceso quedó con el estatus de publicado. Cuando reciban las ofertas, cuando haga la evaluación, entonces en este proceso 2 que se creó, a través de este módulo que se llama modificaciones y adendas, y que no lo voy a tocar para que no me cree una, hago clic acá y subo el cierre, subo la evaluación, subo el adjudicado, ya puedo subir el contrato con el nombre de esa persona que fue elegida. Esa es la manera para publicar la invitación. Me regreso al proceso. Entonces, estoy ya en el, hice lo que tenía que hacer en SECOP hasta la invitación, me regreso al proceso contractual, y vamos a avanzar hasta el día de cierre de las propuestas, que según el cronograma interno de este proceso de artículos de aseo, era el 19. Entonces voy a hacer la recepción de propuestas. Me llegó el 19 y recibí las siguientes propuestas. Vuelvo a mi papel de trabajo y mi papel de trabajo dice que ese 19 de febrero se recibieron 3 propuestas, ¿cierto? Que son estas. Entonces, la primera es esta. Voy a llevar ese NID al recibo de propuestas
Le voy a dar continuar y voy a crear este proveedor para que pueda seguir en el proceso. Entonces, a través de mi papel de trabajo, voy trasladando esta información a la aplicación. Elimino esto que no hace falta. Traigo este dato de acá. Es la misma identificación porque aunque tiene una razón social, también quien lo representa es una persona natural, entonces tienen la misma identificación. Perdón, este dato es acá. Y acá viene el nombre de la representante, que es Rubiela Tap. Bueno, la dirección, todo esto se obtiene del RUT. Yo lo estoy haciendo del papel de trabajo, pero lo ideal es que esta información la traigan del Registro Único Tributario. Y voy a trasladar toda esta información allá a la creación del proponente, del primero del que se recibió propuestas, y voy a distribuir estos datos acá. Entonces, este, por ejemplo, es su correo electrónico. Ese corresponde a este campo. Este es el número de contacto, corresponde a este campo, número de contacto. Y la dirección quedó donde era. Bueno, ¿qué tipo de organización es? Entonces, eso se verifica en el RUT, en mi caso lo voy a verificar en el papel de trabajo y me dice que es una persona natural. Aquí me dice que es una persona que tiene razón social, pero que es una persona natural. Entonces, elijo acá eso, es el tipo 20. Todo eso se verifica, este se verifica en el campo 24 del Registro Único Tributario. Me dice que todas son empresas y le doy guardar. Y ya tengo el primer proponente, llegó ese 19 de febrero con la primera oferta y se trata de este proveedor. Y el valor de su propuesta, aquí me pregunta por el valor de la propuesta y según el papel de trabajo que tengo, esa propuesta es de 4.999.000. Entonces traigo ese dato acá y guardo. Me solicita que adjunte todos los requisitos habilitantes, paso que vamos a obviar porque sí los deben verificar, pero definitivamente no es necesario que los carguen acá, sí es necesario que los suban al SECOV y que los tengan en un expediente. En esta aplicación no va a resultar necesario que los vuelva a cargar, entonces me regreso a proceso contractual y a través del mismo botón de recepción de propuestas voy a registrar el segundo proponente. Entonces, del papel de trabajo que estoy usando, voy a arrastrar los datos. Eso se debe hacer con el RUT, pero este es un ejercicio del que solamente tengo síntesis, entonces no dispongo de ese RUT. Voy a traer el segundo RUT, el segundo NID, sin puntos ni dígito de verificación para crearlo en la plataforma. Lo traigo acá. Le voy a dar continuar. Lleno también estos datos de la fuente que tengo en este momento, pero que no es la ideal. La óptima tendría que ser el registro único tributario. Y aquí sí, como es una SAS, el nombre del representante legal resulta ser diferente. Entonces voy a traer este nombre, que también tiene una identificación distinta por tratarse de una persona independiente de la organización. Entonces traigo también su identificación. La dirección. Bueno, vale aclarar mientras que yo voy trasladando información acá, vale aclarar que si ustedes no se van por régimen especial, sino por otra modalidad, es válido durante ley de garantías, eso lo pueden hacer, pero ya tienen que cumplir las reglas propias de cada modalidad y el uso de la plataforma no es publicidad. En ese caso, el uso de la plataforma sería transaccional. Si es distinto de régimen especial, siempre va a ser de forma transaccional. Vamos a ir pasando datos. Bueno,
del segundo proveedor del que se recibió propuesta para este caso particular de artículos de aseo. ¿Qué me dice mi papel de trabajo? Que esto es una SAS. Entonces, una SAS aquí y en el SECOP, esto corresponde prácticamente al mismo manejo, a los mismos datos del SECOP, es la 25, una sociedad por acciones simplificada, también es micro, y ya tengo todos los datos de la segunda propuesta, pues del proveedor, que aparece como segundo en el orden de la tabla. Esto no es ni por el orden de llegada ni por el orden de precios, sino que es como está en el registro. Bueno, ¿qué valor presentó este segundo proponente? Entonces me dicen que el valor de esta propuesta fue de 4.998.000. Dato que traigo acá al valor de la propuesta, 4.998.000, y le doy guardar. Vuelve y me solicita que si voy a cargar los documentos habilitantes de él, sí los tengo que verificar, pero no es necesario que los cargue acá, en SECOP sí. Entonces me regreso porque no los voy a cargar y voy a registrar la tercera propuesta. Por el mismo botón voy a registrar ese tercer proveedor del que se recibió oferta, que según el papel de trabajo es este NIR. Entonces es 900. Allá lo debo llevar, discúlpenme, hago un asunto acá porque lo debo llevar sin puntos y sin dígito de verificación. Y voy a registrar la tercera oferta o la tercera propuesta en la herramienta tecnológica de la que me estoy valiendo para explicar este proceso. Los datos, entonces en este caso también se trata de una SAS. Este es su nombre como aparece en el RUD, Aseo y Baratillo SAS. Tiene un nombre distinto de representante porque se trata de una organización. Estoy trasladando todos los datos para el registro de las ofertas, el número de documento. Este sí puede ser como aparece con los puntos. Y los datos que también he pasado, que son correspondientes a los otros proveedores. Entonces, este bloque lo puedo pasar junto. Y aquí puedo hacer una excisión del contenido que he requerido para las otras celdas. Entonces, este, por ejemplo, es el correo electrónico, lo paso al respectivo campo y el número de contacto. Lo paso a este campo. Dijimos, según el papel de trabajo, que todas son micro. Cuando una persona, por ejemplo, el contador o un prestador de servicios, que respondió a una invitación, no a una solicitud dirigida ni directa, a una invitación durante ley de garantías. Ellos no tienen cámara de comercio, entonces no es posible identificar el tamaño de empresa, se elige esta opción, no es mi PYME. En este caso, en el ejercicio que venimos desarrollando, todas se consideran micros. Y esta es una, en el RUD, es una sociedad por acciones simplificada. Bueno, tengo el tercer proveedor creado, aquí le voy a dar guardar y me va a pedir el valor de esta propuesta. Y el valor de esta propuesta, según el papel de trabajo, es 5.001.200.000. Entonces paso este dato. Es muy importante cuando pueden cortar y pegar porque van disminuyendo los errores de transcripción. Y le voy a dar guardar. Ya tengo las tres propuestas registradas, tampoco voy a subir requisitos habilitantes de este proveedor. Me regreso a proceso contractual. Voy a saltar estos dos botones porque no voy a registrar documentos. Le doy en siguiente. Y se llegó el día del cierre de la convocatoria según el cronograma. Entonces, ese cronograma de la invitación me decía que el cierre iba a ser el 19 a las 10 de la mañana. Esto lo recuerda a la aplicación que yo manejo. Voy a hacer un acta de cierre. Tengo tres opciones: con propuesta y adjuntando documentos, que no lo hice, no adjunté los documentos de las propuestas. Un acta de cierre sin propuesta, y esto sucede cuando nadie contesta con las reglas, nadie responde con los habilitantes, entonces puedo
debo decir que sí se llegó el 19 a las 10 de la mañana, pero que no habían propuestas, o un acta de cierre con propuestas y sin documentos adjuntados. Entonces, esta es la que corresponde porque fue lo que sucedió. Entonces, hago el acta de cierre. ¿Quién acompañó al rector en esta diligencia de cierre? Pues entonces puede ser un integrante del consejo directivo, puede ser el contador, puede ser un asesor que tengan. En este caso yo voy a colocar que el rector estuvo acompañado en esa diligencia de cierre con Elena, que tiene las funciones de pagaduría, pero si es un integrante del consejo directivo lo pueden poner acá. Y miren que mi aplicación me trae las 3 propuestas recibidas, la de tienda roca, la de químicos y la de aseo, y me la trae con el valor de la propuesta. Esto sucedió en el cierre, 3 propuestas, 3 valores. No hay observaciones. ¿Quién proyecta? Le doy guardar y ya tengo el acta de cierre, ¿cierto? Me regreso a proceso contractual. Revisión o evaluación. Eso va a suceder el 20 según el cronograma de la invitación a las 4 de la tarde. Elijo el informe de evaluación. Aquí le voy a dar continuar. ¿Quién acompañó al rector? Todavía tengo en la función de memoria, que es Elena. También pueden colocar a alguien del comité de compras, del consejo directivo, un asesor, el contador. Y miren que la aplicación ya me está haciendo el análisis. Entonces me dice, valor de la propuesta, ya asignó el puntaje. Según la invitación decía que el mayor puntaje de 100 iba a ser al menor precio, ¿cierto? Y, y así sucesivamente, iba bajando de 5 en 5 y que iba a descartar del análisis a los que superaban el presupuesto. Entonces aquí, por ejemplo, dice, continúa. No, hay uno que no continúa. ¿Quién no continúa? Aseo y Baratillo. ¿Por qué no continúa? Porque superó el presupuesto oficial. Y este análisis que lo hace la aplicación. Vamos al tema de validación de requisitos habilitantes, que solamente lo tenemos que hacer con respecto a quienes sí cumplieron. Entonces, vamos a ver qué dice el papel de trabajo. Entonces, el papel de trabajo dice lo siguiente. En el caso de Químicos SAS, faltó la certificación de REDAN y faltó el certificado de representante, el certificado, perdón, de Cámara de Comercio supera los 30 días y no subsanó y no cumple. Entonces vamos a empezar con ese análisis acá. Entonces el de químicos, que es este, Químicos A. Entonces cumplió con todos estos, pero hay uno al que tengo que decirle que no. Vamos a buscar el del REDAN. El del REDAN no lo cumplió. Y en el de Cámara de Comercio, vamos a buscar esta existencia y representación legal, no lo cumplió, ¿cierto? No los presentó y no subsanó. Entonces, este, por ejemplo, aunque tiene el menor precio, Químico SAS, tiene el menor precio, noten ustedes que es 1000 pesos más barato, no cumplió con todos los requisitos y no subsanó. En tanto que Tienda Roca sí cumplió con todo, según nuestro papel de trabajo, en la verificación cumplió con todo, pero acá tenemos que hacer una salvedad y es con respecto a esta solicitud de la libreta militar, porque es que la representante legal es Rubiela, y Rubiela es de género femenino, entonces acá tenemos que decir que no aplica, ¿cierto? Y tenemos que colocar la observación, representante legal de Tienda Roca, género femenino. Y eso explica por qué no aplicaría ese requisito que inicialmente hizo parte de la invitación, pero que no se pudo cumplir, que es improbable cumplir. Entonces, así las cosas, vamos a ver qué me dice, la aplicación me pregunta, entonces, ¿quién sigue? Entonces, tiene que seguir Tienda Roca. ¿Por qué? Porque es el menor precio, el segundo menor precio, aunque obtuvo 95, el mayor puntaje fue para esta que era de menor precio, pero no cumplió con todo. Sin embargo, esta no supera el presupuesto oficial. Si nos vamos a la invitación, esa regla
de quién continúa, de a quién se le asigna el mayor puntaje, de cómo es que se pasa de 100 a 95 y de 95 a 90. Esas reglas están definidas en la invitación y por eso la invitación se traduce a reglas claras. Marco estos otros símbolos de que no hay propuestas con precios artificialmente bajos. Eso sucede cuando el precio es significativamente inferior a lo que se había estudiado en el formulario técnico, en ese análisis de sector y mercado. Eh, ¿Se solicitaron aclaraciones de propuestas? No se solicitaron. Aquí me pregunta, ¿se solicitó alguna subsanación? Sí, sí se solicitó. Entonces, ¿a quién se solicitó? Se solicitó al proponente Químico SAS. Entonces, ¿a qué proponente se solicitó? Químico SAS. Se le dijo el día previo a la publicación del informe que subsanara el documento, el REDAN, que lo presentara, ¿cierto? Y que también presentara el certificado vigente de Cámara de Comercio. Y me pregunta, ¿cumplió con la entrega de los documentos en el tiempo destinado en el plazo que se había fijado en el cronograma? No, no cumplió. Esto no es con llamada, esto no puede suceder ni con un mensaje de WhatsApp, ni con una llamada cuando se le llama al representante legal de químicos, SAS, a decirle que le faltó algo, que tiene 8 horas para subsanar. Esto tiene que ser con un correo electrónico. De esto tiene que quedarle evidencia de que se pidió la subsanación. Bueno, entonces, en conclusión de que el análisis para la invitación del proceso se dio, aquí no aplicaría este criterio, revisión de única propuesta, y no aplica porque se presentaron 3, entonces no debo marcar este chulito. Cuando es una única propuesta, sí se marca este. Y se concluye que, en la evaluación, se concluye que no hay cumplimiento o que si hay cumplimiento, en este caso es que sí, hay una persona que cumple, que es el segundo mejor valor. No tengo observaciones en esta evaluación. Quien proyecta y le doy guardar. Y ya tengo el informe de evaluación. Luego del informe de evaluación, en el proceso continúa, vamos a hacer el acto de adjudicación. Pues en el acto de adjudicación, ya mi sistema de información sabe que Tienda Roca fue el elegido con este valor de la propuesta. Selecciono el formato de adjudicación, le voy a dar continuar. Solamente me hace una pregunta, que si tengo observaciones o no, y quién proyecta esta adjudicación. Esas fechas de la adjudicación vienen del cronograma de la invitación, cuando se decía en la última actividad cuando se adjudicaba. Y tengo entonces un acto de adjudicación, tengo a proceso contractual y vamos a hacer la designación de la supervisión. Y me va a liberar para poder seguir a la fase de contrato. Entonces, ¿quién va a ser el supervisor? En eso también hay mucho debate, que el ordenador del gasto no puede ser. Pues hay conceptos divididos, en particular está la guía de Colombia Compra Eficiente, también una respuesta que nos dieron, en donde indican que el rector es el ordenador, no el rector, el ordenador del gasto es el responsable de la supervisión, aunque puede delegar. Para esta situación específica vamos a elegir entonces una supervisión por parte del ordenador, vamos a dar continuar. ¿Quién proyectó? Y le vamos a dar guardar. Y ya tenemos entonces este acto para asumir la supervisión. Ya tengo liberada la posibilidad de avanzar a la fase de ejecución. Y vamos a hacer una correccioncita ortográfica que les había dicho del contrato. Vamos a editar por acá. Bueno, tenemos que hacer 2. Vamos a empezar por acá. Resulta que cuando me vengo a formulario técnico, a los detalles técnicos, en la planeación se había pensado que el proceso iba a suceder por 5 millones, pero ya el contrato no va a suceder por 5 millones. La propuesta recibida fue por 4.999.000, entonces yo no puedo trasladar este valor de la planeación al contrato.
tengo que subir el formulario técnico de la propuesta que fue elegida. Y la propuesta que fue elegida, voy a mirarla acá. En la carpeta donde tengo los documentos, el detalle técnico del contrato. Entonces fue por 1.000 pesos menos. Aquí tengo que adjuntar ese archivo porque el contrato no me puede quedar con el valor de la planeación. O sea, el contrato puede ser inferior al valor de la planeación o igual. Nunca el contrato puede ser superior a los datos presentados en la planeación. Entonces aquí tengo el nuevo formulario con esa cifra de los 499. También tengo que organizar, entonces esos botones previos de minuta son para organizar la minuta del contrato si algo cambió entre la planeación y ese momento del contrato. Si nada cambió, le doy a avanzar, pero aquí sí dos aspectos cambiaron. Entonces, por ejemplo, acá hay un error que tengo que corregir. Es así. Adquisición de artículos de aseo y le voy a dar guardar. Ya estoy lista para la minuta de contrato. Entonces, me vengo a minuta de contrato, elijo la aplicación sabía por la planeación y la programación que tiene cuándo iba a suceder, aunque esta fecha se puede cambiar. Un contrato de compraventa sin garantía, le voy a dar continuar. Voy a marcar estos campos para que me salgan en la minuta del contrato. Este no es necesario, este solamente es cuando tienen resoluciones o actos administrativos con recursos de entidades territoriales. La aplicación les muestra en este caso cuáles campos deben diligenciar. Cuando no tienen asterisco no son obligatorios, por eso me los voy a saltar. Este registro presupuestal es posible que no se tenga para el momento del contrato. No tiene que ser una información o un dato específico en el contrato, pero sí tiene que suceder un registro antes del acta de inicio. En este caso no voy a colocar esa información porque si la tienen se puede colocar en el contrato, pero si todavía no hay un registro, lo deben generar antes del acta de inicio. Sí se va a pedir certificación bancaria. Vamos a decir que este contrato no se puede ceder. Es una persona natural, entonces no debo marcar estas dos celdas según la instrucción que hay acá. Si el contrato se suscribe con persona jurídica, es obligatorio seleccionar los campos. Si es persona natural, no lo seleccione. En este caso ya tiene una razón social, pero según los datos que tenemos del papel de trabajo, no es una persona jurídica. Quien proyecta el contrato y ya tenemos el contrato de compra-venta. En este momento, bueno, no hagamos también el acta de inicio para decirles qué pasaría en SECOP. Entonces, ese 23, que ya hay un contrato, que ya hay un elegido, o sea, la invitación sucedió, el cierre sucedió un 19. Entonces, ese 19 usted puede publicar el acta de cierre. Tiene 3 días para eso. Al día siguiente, el 20, sucedió el informe de evaluación. Ese 20 o hasta 3 días después, usted puede publicar el informe de evaluación. Y así sucesivamente, cada documento que va sucediendo lo hace dentro de la carpeta del proceso en SECOP por la opción de crear adendas o modificaciones. Bueno, ya hicimos el acta de inicio, perdón, la vamos a hacer acta de inicio con persona natural, elijo el modelo, solamente me pregunta que me dice si marque la primera opción si el supervisor es el rector. Si es una persona diferente, marque la segunda. En este caso la primera. Y a partir de acá solamente el supervisor puede firmar documentos de la ejecución presupuestal a partir del acta de inicio. Lo voy a dar guardar y ya tengo el acta de inicio. Bueno, vamos a suponer que el contrato, listo, ya tengo estos dos documentos. Era un contrato de 2 días, entonces aparecen estos botones, si hay cambio de supervisor, si el contrato se iba a ceder, pero en este caso tuvo que haber marcado esa opción cuando lo hizo. El informe de supervisión y el registro de pagos. Entonces vamos a suponer que ese contrato
era por 2 días, vamos a activar esta ayuda, ese contrato debía adjudicarse el 23 y el 25 finalizó porque se le dieron 2 días. Entonces vamos a hacer el informe de supervisión. Aquí le vamos a cambiar la fecha, él presume, él pone la del día, pero usted aquí le va a recordar que es que este contrato se va a pagar es el 25 y va a finalizar el 25. Vamos a hacer un informe de supervisión general, le voy a dar continuar. Y me pregunta, fecha de corte. Entonces aquí voy a colocar 2502 del 2026. Periodo informado en días, 3. Ese fue el corte. Tipo de informe de seguimiento final y único, en este caso es único. Y voy a presumir que todas las respuestas para las preguntas que hace son las que me sugiere el sistema. Por ejemplo, se presentaron recomendaciones técnicas para el contratista, en este caso no aplicaría, pero busquemos lo que tiene que ver con seguridad social. En seguridad social tiene que aparecer que sí cumplió. Entonces, ¿cumple con obligaciones de parafiscales y de seguridad social? Sí, aquí tiene que ser un sí, pero también tiene que ser verdad. Si no cumple, usted aquí marcaría un no o no, en este caso no veo cuándo podría ser un no aplica, pero tiene que decir la verdad. Solo que para que suceda un pago y para el efecto que quiero, que es el de finalizar el contrato, pues vamos a dejar el informe de supervisión con las respuestas que me sugiere la aplicación. Cuando lo hagan de manera individual y detallada para cada expediente, pues tienen que ser muy conscientes de las respuestas que están dando. Que se ha recibido a satisfacción, el supervisor hace constar que recibió a satisfacción, que con el pagos, que con el presente informe y en relación con la procedencia de pagos el supervisor expresa que no procede, que no otorga visto bueno, o que sí da el visto bueno, en este caso es que sí se va a pagar. Concepto del pago, según cláusula contractual. Entonces noten que a partir de la invitación usted tendría que estar entrando a la plataforma de SECOP cada día, cada 2 días, a publicar cada documento que va sucediendo. Ustedes me dicen, es que tenemos acostumbrado a subir el paquete. No, eso no debe ser. La práctica correcta es que cada documento que va sucediendo se publica a los 3 días, con un máximo de 3 días. El valor del pago autorizado. Entonces, en este caso, el contrato se suscribió, lo va a tomar del papel de trabajo para no abrir el contrato se suscribió por este valor. Aquí tiene que colocar el valor bruto, que es que si es esa cifra, pero le practicamos deducciones, retenciones, y él solamente recibió 4.800.000. No, en el informe de supervisión se coloca el valor bruto. No hay observaciones. Quien proyecta que es el supervisor y así les queda un informe de supervisión en el que se está autorizando un pago de un contrato que tenía único pago. Entonces vamos a mirar ese informe de supervisión. Este informe de supervisión también es elaborado con fundamento en la Guía de Colombia Compra Eficiente para este tema. Entonces aquí aparecen todas las respuestas, con el pago autorizado y demás. Me regreso al proceso contractual, aquí a la aplicación. Tengo el informe de supervisión. Voy a registrar el pago. Entonces, sucedió por 4.999.000 el día que finalizó, ese mismo 25 de febrero, y guardo ese pago. Fue el único que sucedió. Puedo generar un acta de pago, puedo hacer un acta de pago que me sirva también como soporte. Vamos a hacer, no hay modificaciones al contrato, no hay suspensión, este contrato tuvo un ritmo muy ágil, no pasó ningún asunto que interrumpiera el contrato. Vamos a hacer el recibido de satisfacción y ya estamos próximos a terminar el proceso. Ese recibido de satisfacción podemos decir que fue el 25, el mismo día en que se autorizó el pago, que fue con una persona natural, aunque tiene una razón social, pero aquí lo hago de esta manera. Me pregunta solamente, ¿el suscrito supervisor certifica que ha recibido satisfacción o que recibió con observaciones? En este caso vamos a decir que no hay observaciones, para no generar dudas de que entonces por qué se pagó, y ya tengo el recibido a satisfacción. Me regreso a proceso contractual.
vamos a hacer el acta de finalización. El acta de finalización, como esto no tuvo ni ampliaciones ni nada, la aplicación recuerda que tendría que ser el 25. Selecciono un acta de finalización bilateral con persona natural. El modelo me pregunta que si la liquidación es en el término previsto o que si fue anticipada. En este caso es en el término previsto. ¿Cuándo es anticipada? Usualmente en esos periodos de receso de junio o de diciembre que finalizan contratos, ustedes pueden terminar y finalizar anticipadamente siempre que se haya recibido satisfacción y dejarían esa indicación acá. Bueno, no se presentaron observaciones y quien proyecta que a partir del acta de inicio siempre es el supervisor. Y vamos para el último documento, la liquidación. Entonces, son distintos, finalización y liquidación. La finalización es la culminación temporal, mientras que liquidación es de alguna manera el balance y el acuerdo de que cesaron todas las obligaciones. Vamos a hacer el acta de liquidación, esa sucede un día después de la finalización. Como es un día hábil, la puedo hacer 26, si eso fuera un 27 tendría que pasarla el lunes. En este caso estoy proyectando, aquí estoy trabajando en futuro, porque incluso en el momento en el que sucede este taller es una fecha anticipada, pero estamos trabajando en una práctica que me incluye futuro. Entonces finalizaría el 26, un acta de liquidación por mutuo acuerdo, le voy a dar continuar, trae todos los datos del contratante, el contratista. Como le registré el pago, me está mostrando los pagos que sucedieron. Entonces, la primera pregunta, valor bruto pagado al contratista. Pues este valor, esto fue lo que se le pagó al contratista. Valor que se le adeuda al contratista, cero. No se le debe nada. Saldo a favor de la institución, nada. Todo ese rango se aplicó. En consecuencia de lo declarado, el contratista desiste de reclamaciones. Esto es muy importante que lo diga el contratista. Las partes declaran que se encuentran a paz y salvo. También es muy importante, por eso debe quedar así que el pago fue completo. Que no hay observaciones, que no hay salvedades. Si alguien les deja salvedad, es probable que luego exista una reclamación y esa liquidación no sería tan a paz y salvo cuando hay una salvedad. Y quien proyecta, que en este caso es el supervisor. Se van a dar guardar. Y con esto finalizaríamos entonces el proceso con todos los documentos de un expediente contractual. ¿Por dónde lo vamos a visualizar? Pues ustedes dicen, y bueno, sí, ahí aparece en pantalla, pero ¿dónde vemos todo? Entonces, por acá por gestión documental, vamos a revisar que en la planeación se hizo estudio de sector y mercado, matriz de riesgo, estudio previo, invitación, y este fue el primer paquete que se publicó en SECOP, y le dijimos que el uso no era publicitario. Estos son los documentos que deberían publicarse después. En la ejecución sucedió la minuta de contrato, el acta de inicio, el informe de supervisión, el recibido de satisfacción, la finalización y la liquidación. Puedo comprimir el archivo y descargar el folder. Entonces, quiero mostrarles, lo voy a descargar acá, quiero mostrarles cómo funciona el tema de los anexos. Entonces, por ejemplo, en la planeación, vamos a extraer esto. En la planeación podemos ver el anexo 1. Permítanme, lo miramos acá. En descarga y vamos a ver este anexo 1. Entonces, cuando yo les decía que vamos a ver el anexo 2, que es el de la propuesta económica y que es el de los más importantes. Entonces, abro con Acrobat y es posible que ustedes trabajen a través de esta herramienta. Ustedes acá pueden colocar ciudad y fecha. Entonces acá pueden colocar ciudad y fecha, entonces la ciudad que sea. Y el cierre era febrero 19 del 2026. Y está muy grande la letra, entonces ustedes de acá pueden manejar el tamaño de la letra. Pues, de acá normalmente se hace, ustedes lo pueden ensayar. Ahí. Miren entonces que quien recibe el anexo 2 tiene la posibilidad de editar estos campos. Entonces aquí puede colocar que el valor unitario
de ese aseo pasta cloros era 3.065, algo así. Y aquí colocaría el valor total de lo que le está ofreciendo. Finalmente, entonces van a recibir es un formulario para que completen datos, pero ustedes no le están diciendo a qué precio les tiene que vender. En el valor de la oferta, supongamos que esta fue de la señora Rubiela, que fue la que ganó, ella va a decir que su oferta fue por 4.999.000 y va a colocar todos los datos acá, tienda Roca, etcétera, etcétera. Ahora, si no tiene, si el proveedor no sabe manejar esta versión, no es que yo no sé hacer eso, yo no sé cómo manejar el PDF, pueden imprimir el formato completamente en blanco y que lo diligencien en forma manuscrita. Bueno, con esto finalizamos la práctica, un recuento de lo que hicimos, una presentación de lo que puede y no puede hacerse en ley de garantías, un registro de procesos con una invitación, pasamos por la publicidad en SECOP, de todo lo que implicaba hasta la invitación. Y este video es muy importante porque ustedes lo pueden pausar, lo pueden adelantar, lo pueden retroceder, ver a su ritmo. Cualquier inquietud, me pueden escribir al correo mariaisabelsilostina@hotmail.com o mi número de contacto 301-336-4427. Muchísimas gracias a todos.